Muy buenos días, hermanos. Hoy es Día del Señor, mayo 2 del 2021, y vamos entonces a iniciar nuestro estudio hoy de la palabra de Dios, de las Escrituras, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a orar, a hacer una oración. Acompáñenme. Padre Santo, venimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente, alma y corazón esté concentrado en recibir tu enseñanza. Que, Señor, salgamos edificados bajo el poder del Espíritu y con nuestra mente y corazón se edifique. Las Escrituras dicen que nuestro espíritu está sediento de tu palabra. El cuerpo es débil, pero el espíritu está siempre hambriento de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique las palabras de la Escritura de hoy para que podamos crecer en sabiduría, en gracia y en el conocimiento de Cristo. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir la Escritura en Hechos capítulo 10. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio con la misión de Pedro, y va a ser algo muy, pero muy interesante lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 10 en su Biblia. Abran versículos 19 al 33. Voy a abrir aquí la Biblia también en Hechos capítulo 10. Tengo conmigo en mi mano la versión de la Peshitta. Voy a abrir la Reina Valera del 60 y también la versión de las Américas. Entonces, vamos a leer versículos Hechos 10, versículos 19 al 33. Hechos 10, del 19 hasta el 33. Y dice así la bendita palabra de Dios. Voy a leer aquí en la versión de la Peshitta. Ustedes me siguen en la versión que tiene. Estando Simón meditando en la visión, el Espíritu le dijo: He aquí te buscan 3 hombres. Levántate pues, desciende y ve con ellos sin vacilar, porque yo los he mandado. Entonces Simón, descendiendo a los hombres, les dijo: Yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron: a un varón llamado Cornelio, centurión recto, temeroso de Dios, y de quien testifica todo el pueblo judío, se le ha dicho en visión mediante un santo ángel que mandara para llevarte a su casa para escuchar palabra tuya. Entonces Simón, haciéndolos entrar, los recibió donde se alojaba, y al siguiente día se levantó y fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea, y Cornelio los esperaba reunido con sus familiares y también amigos íntimos que él tenía. Y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose adoró ante sus pies. Pero Simón, levantándole, le dijo: Levántate, yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que habían allí. Y les dijo: Ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Por esta causa vine con gusto al enviar ustedes de mí. Pero ahora les pregunto: ¿por qué han enviado por mí? Cornelio le dijo: Mira, han pasado 4 días desde que ayuno, y a las 3 de la tarde, al estar orando en mi casa, se puso ante mí un varón con vestiduras resplandecientes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada,
y tus obras de caridad han sido recordadas ante Dios. Por tanto, envía a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, el que es llamado Pedro. He aquí él se aloja en la casa de Simón el curtidor, la cual está a la orilla del mar, y él vendrá y hablará contigo. De modo que de inmediato envié por ti, y tú hiciste bien en venir. Y he aquí que todos nosotros estamos ante ti, y queremos escuchar todo lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, este es un tema muy importante por la siguiente razón. Estamos leyendo el desarrollo de la iglesia cristiana. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano, entonces es bueno saber cómo se inicia esto, ¿no? Cómo se expande la iglesia cristiana. ¿Qué dice la Escritura? Originándose en Jerusalén, en Judea, y de ahí comenzaron a predicar en Samaria, ¿se acuerdan? Ahí estaba el Simón el mago. En realidad no era mago, era un charlatán, mentiroso, ¿no? Engañaba a la gente. Falso discípulo, falsa conversión. Luego de ahí vemos de que la reacción de las autoridades judías del Sanedrín, bueno, no estaban muy positivas para con los discípulos. Ellos no estaban contentos porque los discípulos, el mensaje era ofensivo. Primeramente estaban hablando de la resurrección de Jesús y dos cosas. Uno, los saduceos que gobernaban el Sanedrín no estaban de acuerdo, no creían en la resurrección, así que ese mensaje no iba para ellos. Y número dos, estaban hablando de la resurrección de un hombre que para todos sabían, bueno, ya murió, fue el hijo de una María, su padre, bueno, no se sabe si es José porque él lo dejó a María en secreto. De repente fue el padre de su padre es otro, nadie sabe quién fue. Bueno, y al fin y al cabo, ¿cómo sabemos que resucitó? De repente robaron su cuerpo. Así que ese mensaje de resurrección y de Jesús no va con nosotros. Esa es la razón por la cual cuando estuvieron en el Sanedrín, ellos vieron que eran hombres ignorantes y letrados que no tenían educación, es lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 13. Y cuando tuvieron la reunión el Sanedrín, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Y dicen, bueno, referente al milagro que pasó, vamos a amenazarlos y decirles que no vuelvan a hablar a ningún hombre en el nombre de Jesús. Pero cuando salen, ellos dicen es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Juzguen ustedes. O sea, les ponen la pared. ¿Se obedece a Dios o se obedece a los hombres? Bueno, obviamente ellos van a decir a Dios. Exacto, ustedes son palabra de hombre, nosotros obedecemos a Dios, vamos a seguir hablando de Jesús. Y exactamente en el versículo 20 dice, porque no es imposible dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Bueno, entonces todo eso en el versículo 32 del capítulo 4 dice la unidad de los cristianos, eran de un alma, de un mismo pensar, compartían las cosas, los apóstoles testificaban de la resurrección de Jesús, no había necesitado porque cada uno se ayudaba mutuamente, ¿no? Luego viene de ahí señales en la iglesia en Jerusalén, compuesto de judíos en su mayor parte, y así se va extendiendo. Agarran a Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios en el pueblo, y le acusaron, y empieza la primera persecución. Esteban da un poderoso mensaje en el capítulo 7, pero aún así, ellos agarraron piedras y lo mataron. Dentro de eso estaba un joven llamado Saulo, que estaba consintiendo con su muerte, el cual en el capítulo 8 vemos que hubo una gran persecución contra la iglesia y fueron a otras partes, Samaria, pero menos los apóstoles. Entonces,
vemos cómo se expande, pero se expande por la persecución. Es como que parece que la iglesia, los primeros cristianos judíos se quedaron conformes, tranquilos en Jerusalén. Dijeron, bueno, Jesús nos dio el mensaje, sí vamos a ir, pero aquí estamos bien por ahora. Bueno, no están bien por ahora. Entonces el Señor usa una persecución para que la iglesia se expanda y van a Samaria. Bueno, y sabemos que entre los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí por razones históricas, que va inclusive desde la monarquía de Salomón. Entonces vemos ahí de que hay un conflicto cultural y racial. No, Jesús mismo lo dice en Juan, que los judíos decían que se adora a Dios en Jerusalén, los samaritanos en donde están ellos. Inclusive existen dos historias, en la actualidad existen dos historias. Los samaritanos dan su versión de la historia como es, y los judíos su versión. O sea que están divididos, o sea, la situación sigue hasta ahora, la enemistad cultural sigue entre samaritanos y judíos, hasta ahora. Fíjese, hasta ahora, pero ya pasaron siglos y siguen así. Y ahí vemos pues el mago Simón, que era un charlatán, no era mago, no hacía nada de milagro. Engañaba a la gente con trucos, ¿no? Era un truquero, un mentiroso, y claro, la gente creía sus trucos. Y él dice creer en Cristo, se bautiza, sigue, pero no fue sincero. Simón el mago funda su iglesia, ¿no? Tiene seguidores al punto que para el tiempo del apóstol Juan ya existían y se habían introducido en las congregaciones cristianas. Por eso Juan dice, ellos salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran quedado con nosotros. Famoso pasaje, lo cual es muy importante de conocer, ya que antes del final del siglo I ya habían falsas iglesias, falsos cristianos, falsos profetas, y Juan dice a los falsos profetas son los anticristos. Entonces el anticristo no es una figura mundial como lo han enseñado los evangélicos, sino que son los que niegan que Jesús había venido en carne, y ellos son los anticristos, y no era uno, eran cantidad de anticristos que se habían diseminado por todo la tierra de Canaán, Jerusalén, y se habían infiltrado en la iglesia naciente, especialmente con Juan, y Juan los conocía muy bien. Es muy importante que tengamos en cuenta, y eso sigue hasta ahora, ¿ok? Eso sigue hasta ahora. Y luego Felipe evangeliza al eunuco, sabemos la contraparte de Simón el mago, eunuco, él sí se bautiza, cree y fue un creyente verdadero y genuino. Y capítulo 9, el encuentro de Saulo, que va otra vez a las sinagogas de Damasco, pero en el encuentro Jesús se encuentra con él y le hace un cambio radical a Saulo, lo convierte de perseguidor en perseguido y tiene que ir a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles, ¿no? Al principio le tenían miedo, pero se dieron cuenta de que era una conversión genuina. Y así llegamos al capítulo 10, ¿no? El capítulo 10 entonces vemos a Pedro viajando de Lida, ¿no? A la ciudad de Lida, y sana a Eneas, ¿no? Estaba paralítico, sana Eneas. Luego de ahí, ¿no? Entonces de la ciudad de Jope a una discípula, Tabita, ¿no? Tabita, una mujer, ya hemos hablado con él, gran ejemplo para las cristianas de hoy. Tabita, gran ejemplo para las cristianas de hoy, ¿no? Ella ayudaba, ¿no? Era una mujer empresaria, ayudaba mucho a las cristianas judías, a las viudas especialmente, ¿no? Y les daba trabajo a ellas, ¿no? Ella, su trabajo era manufacturera de ropa, ¿no? Tenía su negocio textil, ¿no? De ropa. Y bueno, su muerte causó consternación, mucho dolor, al punto que hacen llamar a Pedro, ¿no? Para que, bueno, buenas obras, y dice para que vaya a consolarlos tal vez. Pero Pedro va, dice versículo 39, rodeado de todas las viudas, las que le siguieron y eran discípulas y también trabajadoras y amaban a Tabita, muy conocida, ¿no? En Jope.
y él ora en el nombre de Jesús y Dios le da la vida a Tabita y la presenta, ¿no?, a las viudas, y se presentó vivo. Esto fue sabido en todas partes y muchos creyeron por esa señal. Muchos vinieron a los pies del Señor Jesús, confesaron su nombre por el milagro. Oiga, es resucitar, ¿ok? No está hablando de cualquier enfermedad que tenía dolor de cabeza, no. Resucitar, que alguien que murió venga otra vez a la vida. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina que pasa eso en su ciudad? Es el poder de Dios. O sea, Dios estaba con los apóstoles, ¿ok? Dios estaba con los apóstoles dándole esas señales y prodigios que dice. Y permaneció en Jope por muchos días, ¿no?, viviendo en la casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor, bueno, el curtidor era una profesión odiada por los judíos porque de acuerdo a la ley prohibía que un hombre toque el cadáver, sangre de animales muertos. Ese era su trabajo de Simón. Y menos que un judío esté con ellos, ¿no? Por eso que cuando iban a casarse, el padre le decía al novio o al futuro esposo cuál es su trabajo, porque él quería asegurarse que no sea curtidor. Y muchos engañaban, porque bueno, pues estaban enamorados de la hija y querían casarse de todas maneras. Decía yo no soy curtidor. Bueno, en realidad sí lo era, porque era una profesión lucrativa en ese momento. ¿Ok? Bueno, lo interesante es que Pedro va a la casa de Simón el curtidor y es interesante porque no debería haber hecho eso, pero permaneció allí, ¿no? Y bueno, eso ya nos da lugar a entender de que había un plan que Dios quería para la iglesia ese entonces, y era el salir de su círculo de judíos y empezar a predicar el evangelio a los gentiles. Pero no solamente eso, sino que demostrar de que ya las ceremonias y rituales del antiguo pacto ya no están en uso. Como dice en Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice: por lo que hablar de un nuevo pacto hizo anticuado al primero, el antiguo pacto de Moisés, y lo que se hace anticuado y obsoleto, el antiguo pacto, está próximo a la destrucción, el antiguo pacto. Entonces todo eso es lo que Dios ya estaba preparando a la iglesia a través de Pedro, ¿no? Momento, eso quiere decir que ya la ley, no, esa es la ley ceremonial. Y luego, más adelante es lo que le va a decir Dios. Capítulo 10, entramos. Entonces había en Cesarea cierto varón Cornelio, y tuvo una visión. Entonces a las 3 de la tarde vio que un ángel le decía, ¿no?, que busque a Simón llamado Pedro, que está alojado en la casa de Simón el curtidor. Estaban en Jope. Jope era un puerto, ¿no?, que estaba al sur de Cesarea. Cesarea estaba unos 30 millas al norte de Jope. Se llamaba Cesarea en honor al emperador César Augusto, romano. César significa emperador, así como mi nombre. Entonces de ahí pusieron en honor al emperador Cesarea, ese puerto. Bueno, ahí estaba Cornelio. Entonces Pedro también tiene una visión. Al siguiente día, ¿no?, mientras ellos iban a la ciudad, versículo 9, Simón subió a la hora de la azotea a las 12 del día. Era la segunda oración del día. Duraba entre 12 hasta las 3 de la tarde, la última oración judía. Entonces, lo cual nos da a entender que los discípulos, siendo judíos, creyentes en Jesús como el Mesías, todavía oraban siguiendo el horario hebraico judío de Jerusalén de orar 3 veces al día. Por eso, cuando oraban, la mayoría, casi todos, mejor dicho, oraban de esa forma. 3 veces al día iban a orar, hacían sus oraciones al Señor, porque ellos no vieron ningún cambio en ese aspecto de la oración. Hay que orar, y seguían la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, que viene a ser la hora tercera, la hora novena, tercera, sexta y novena hora. La hora sexta era las 12 del día. Y ahí es donde se le aparece la visión de los animales. Y bueno, Simón todavía, Pedro,
conscientes de la ley, ellos todavía no salieron todavía mentalmente de la ley, pensando en la ley. Dios le dice, lo que Dios purificó no lo llames impuro. Era una revolución teológica. Porque ellos decían, un momento, pero la ley dice que no hay que comer estos animales y un montón de cosas. Hay una lista de animales, ¿no? Donde uno tenía que comer y una lista de animales donde uno no tenía que comer. Bueno, Jesús, Dios le dice, lo que Dios purificó ya no lo tengas por inmundo. O sea, sí puedes comer. Y esto ocurrió 3 veces. 3 veces significa forma de confirmar lo que está hablando. Enseguida el lienzo fue levantado al cielo. Entonces ahí vemos ya al tema que sigue nosotros, 17. Simón todavía sorprendido por la meditación, pensando, ¿qué significa esa meditación? Sí, Dios me dijo que bueno, él limpió, ya no hay que, pero él se quedó pasmado. Era una visión, o sea, oiga, no es algo que se ve todos los días. Y Simón tuvo esa experiencia. Entró en un trance. O sea, no estaba soñando. No tuvo una pesadilla, pero un trance. ¿Okay? Estaba en un éxtasis, como dice aquí. Y vio esa visión. Y eso realmente va en contra de lo que él sabía teológicamente en cuanto a lo que la ley enseña en cuanto a los animales impuros y los animales limpios. Justo en ese momento que está pasando eso, ¿no? Pensando qué significa en realidad, ¿no? Llegaron los hombres que Cornelio, ¿se acuerda? De Cesarea, envió a la casa de Simón el curtidor para buscar a Pedro. Entonces, en ese momento, Pedro todavía estaba pensando. El versículo 18 dice, y llamaron y preguntaron, esto sucede en Jope, llegaron a Jope. Recuerda, porque Pedro estaba en Jope, que era un puerto. Cesarea también era puerto, pero estaba 30 millas arriba, al norte. Entonces ellos bajaron como caminaron, tal vez tardaron 2 días y medio, 2 o 3 días. Ellos caminaban, ¿ok? No caballos, no burritos, no camellos. Caminaron y caminaban bastante. Por eso en el Mediterráneo era bien difícil que una persona tenga problemas del corazón, porque el caminar ayuda mucho. ¿Ok? La circulación del sangre, o sea, eran personas saludables en ese aspecto. Y era así. Y comían pescado, ¿no? Cantidad de pesca. Era también el comercio, ¿no? O sea, desde el punto de vista empresarial de trabajo, había mucho trabajo para los pescadores. Era puerto. Bueno, caminaron por ahí, llegaron entonces a Jope, ¿no? Y en el momento que llegan a Jope, bueno, Simón todavía estaba pasmado, pensando, ¿no? Perturbado tal vez, pensando, ¿y qué significa eso? O sea, sí le afectó la visión, humanamente hablando. Y llamaron y dijeron, tal vez, llamaron, aquí se hospeda Simón, dice ahí, ¿no? Versículo 18, el que es llamado Pedro, ¿no? Aquí se hospeda Simón, el que es llamado Pedro, o sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, mire, Pedro estaba en el aposento alto, porque las casas tenían 2 pisos, el primero y el de arriba. Bueno, los que estaban abajo, parece que Pedro no escuchó. En ese momento el Espíritu Santo, se asume que es el Espíritu Santo, se le presenta a Pedro y habla con Pedro. Hay un diálogo entre el Espíritu Santo y Pedro. Fíjese, en ese momento, igual a la semejanza del Antiguo Testamento, Dios se comunicaba a través de su Espíritu a los apóstoles. Pedro, el príncipe principal de los apóstoles, que es lo mismo, el Espíritu le dice, no, he aquí te buscan 3 hombres. Está hablando así, audiblemente. Como sabe Lucas, porque Pedro le dijo a Lucas, ¿sabes qué, Lucas? Recuerda, el que está escribiendo es Lucas, porque Lucas no estaba ahí, nadie estaba ahí, era solamente Pedro. O sea, Lucas escribe lo que Pedro le dice, nada más. De repente Pedro le dijo otra cosa, pero recuerde, no había forma de grabar, memorizar. Pedro le cuenta, Lucas regresa y dice, a ver, Pedro me dijo esto. Y interesante porque recuerde, vuelvo a repetir, si Lucas hubiera escrito todos los detalles, estos 28 capítulos de Hechos hubiera sido tal vez 50 capítulos de Hechos, porque no puso todo, puso lo principal. Y para Lucas, según lo que le dice Pedro, el Espíritu le habló y le dijo, ¿sabes qué? Te están buscando 3 hombres. Levántate
posiblemente estaba sentado, meditando, recuerden, y desciende y ve con ellos sin vacilar, o sea, no titubees, ¿no? Dice, no dudes, no titubees, no vaciles, porque yo los he enviado. ¿Se dan cuenta? Porque yo los he enviado, dice el Espíritu que habló. Otra cosa muy importante, dice, y esa voz fue Jesús, porque Pedro dice en el capítulo 10, versículo 14, de ningún modo, Señor mío, jamás he comido impuro. Ahora, a mí interesante porque no dice específicamente Cristo, no dice Dios, dice el Espíritu. Y más adelante dice un ángel. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿quién está hablando con Pedro? ¿Es Dios? ¿Es Jesús? ¿O qué es? Bueno, él dice Señor, Kyrios. Bien interesante porque en su mensaje de Pedro al pueblo judío, en el capítulo 2, dice, versículo 33, Él es quien, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre la promesa respecto al Espíritu Santo y ha derramado este don, he aquí que ustedes ven y escuchan. Porque David no ascendió al cielo, porque él mismo dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa pues, versículo 36, con certidumbre toda la casa de Israel, a los judíos, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho el Señor y el Cristo. Entonces, podemos deducir, según el mensaje del mismo Pedro que está aquí, que cuando dice Señor está hablando a Jesús. O Jesús le está mostrando todo, porque recuerde, Él le da la gran comisión a los apóstoles. Entonces, el que le está hablando es Jesús. Entonces, aquí podemos ver cómo tanto el Padre Jesucristo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto de una forma sincronizada por el plan de salvación para la expansión del reino de Dios a través del Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y en las naciones gentiles. Entonces Simón, versículo 21, descendió a los hombres y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. Entonces Pedro se presenta a los hombres que vinieron a buscar. ¿Cuál es la causa? ¿No? Que han venido. Ahora, bien interesante porque muchos comentaristas dicen, un momento, ya le dijo el Espíritu que hay hombres que van a venir a buscarle. ¿Por qué? Pedro pregunta por qué vienen a buscarle. Es como que o no sabes. Por eso muchos ponen en duda este pasaje, porque si le dijo ya al Espíritu, vienen a buscarte, anda con él, ¿por qué entonces les preguntas por qué han venido? Es como que se olvidó Pedro. Pero la razón estriba no tanto en que se olvidó, sino él quería saber cuando vaya allá cuál es la razón que me están llevando allá. O sea, quería saber qué es lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, versículo 22, le dijeron a un varón llamado Cornelio. Entonces ellos repiten otra vez lo que pasó. O sea, ellos le dicen lo que les dijo Cornelio, porque recuerde, Cornelio, ellos no estuvieron con Cornelio. Cornelio les dice a ellos lo que tienen que hacer, porque en el versículo 7, cuando el ángel que hablaba con él se fue, llamó a 2 de su servidumbre y a un soldado que estaba bajo sus órdenes y reverenciaba a Dios, y habiéndoles narrado todo. Entonces lo que le dicen esta gente a Pedro es lo que Cornelio les dijo a ellos. ¿Y qué les dice a ellos? Bueno, aquí mismo lo dice Lucas. A un varón llamado Cornelio, centurión recto, mire, le dice centurión, o sea, era oficial romano, recto, o sea, justo delante de Dios, temeroso de Dios, o sea, que era un prosélito, ¿no? Y de quien testifica todo el pueblo judío, o sea, da buen testimonio al pueblo judío de él, porque iba a las sinagogas, creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se le ha dicho en la visión, mediante un santo ángel, ¿no?, que mandara para llevarte a su casa para escuchar palabra tuya. Ahora recuerden, para ese entonces ya los discípulos, la fama de los discípulos, de los apóstoles, estaban en todas partes.
los discípulos, los apóstoles, aquellos que andaron con Jesús. Entonces ya había cierto respeto, y no solamente respeto, sino reverencia, ¿no? Reverencia porque lo vieron, bueno, entendían que eran hombres santos, escuchaban de resurrecciones, de milagros, de sanidades, entonces ya, bueno, crea interés y curiosidad a la gente. Queremos tenerlos aquí, queremos darles la bienvenida, tratarles como mensajeros de Dios, que lo son. Entonces, dice, para escuchar palabra tuya, pero recuerde por qué van allá. Bueno, Cornelio recibió del Señor, como dicen ellos aquí. Entonces, ellos tenían que decirle eso a Pedro para que Pedro constatara que no era solamente, bueno, me quieren llevar, que me van a raptar, me van a matar, no. Eso viene del Señor. El mismo Señor que tú escuchaste cuando orabas, es el mismo Señor que habló con Cornelio. O sea, ¿quién organizó todo esto? Es el Señor. Dios mismo organizó el encuentro entre Simón y Cornelio. Interesante, él mismo, o sea, Dios se revela a Cornelio en visión, Dios se revela a Pedro en visión. O sea, estaba todo totalmente coordinado, es increíble. ¿Se dan cuenta? La conexión que hay. O sea, Pedro no podía ir, decir, bueno, yo no sé a dónde voy, pero voy a ir. No, ya estaba coordinado por revelación. Y Cornelio tampoco voy a decir, ¿quién va a venir? No lo conozco. No, ya sabía porque Dios le dijo que va a venir Pedro. Y Pedro sabía que iba a ir con Cornelio. O sea, ya estaba coordinado. Sabían el lugar, sabían con quién hablar y sabían cuál es el motivo. La palabra de Dios. Es lo que dice ahí. Entonces Simón, haciéndolos entrar, los recibió donde se alojaba, porque era de noche. Y al siguiente día se levantó y fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Claro, recuerden, son 30 millas, okay, kilómetros, como 40 kilómetros tal vez. Usted caminaría 40 kilómetros. Caminaría, no carro, no bicicleta, no caballo, nada. Caminar. Bueno, físicamente estaban exhaustados. Entonces era lógico que Pedro le dije, bueno, si es así, pasen, ¿no? Tal vez le prepararon una cena, algo para tomar, y mañana temprano salimos para Jope. Y le acompañaron algunos hermanos que estaban en Jope con Pedro. O sea, fueron los 3, Pedro son 4 y más. No nos dicen cuánto, pero tal vez fue una buena cantidad de hermanos. Versículo 24, llegan entonces, ¿a dónde? Llegan a Cesarea. Que es otra vez, ahora, ellos caminaron otra vez. Oiga, yo me pongo a pensar, ¿cuántos kilómetros usted camina al día? 1/10 de kilómetro. 100 metros. ¿No? Porque 1 kilómetro son 1000 metros. Caminando. Pedro y los demás que vinieron caminando, otra vez estaban caminando. O sea, no se escucha una queja de que, tengo que caminar, pero qué lejos, ¿no? Porque ya estaban impuestos a eso. O sea, el caminar era tan normal para ellos, que creo que el que no caminaba, pues, con razón los cojos se sentían miserables, porque decían, oiga, yo quiero caminar. No quiero estar así. Necesito caminar. O sea, el caminar es parte, o fue parte, de la cultura por miles de años. Inclusive hoy, hasta ahora, en los países musulmanes que todavía conservan muchas costumbres medievales del Antiguo Oriente, es caminar. Sí, claro, hay carros, claro. Pero ya caminar es tan normal. Y no caminaban de aquí a la esquina, no, caminaban millas, kilómetros. Así que subieron 40 kilómetros a caminar a Cesarea. Y dice que Cornelio los esperaba reunido con todos sus familiares. Ahora, recuerde, en ese tiempo, ¿no? Ya el versículo, vamos a ver, como dice aquí, las Américas dice, esperándolo con los parientes. Aquí dice con todos sus parientes. Aquí dice, esperando habiendo convocado a sus parientes. Ahora, me gusta esta parte porque dice todos sus parientes. Ahora, ustedes saben, la familia antigua no era 3, 4 gatos, no.
Eran cantidad. Cuando dice todos sus familiares, nomás la familia de Cornelio era una iglesia. Nomás su familia. Estaba lleno, repleto su casa de sus familiares de Cornelio. Oiga, la fama de Pedro. Resucitó a Tabita, a Eneas, ahora recibe la visión, apóstol principal de la iglesia en Jerusalén. No, este hombre es importantísimo. Vengan familiares, tíos, sobrinos, tías, vengan. ¿Cuántos tíos tendría? Pues no sé, 50 tíos. Y los tíos si tenían una o dos mujeres porque así era en ese tiempo. Y su casa estaba repleta. Ahora, esos son los familiares. ¿Qué más dice aquí? Dice, y también amigos íntimos. O sea, amigos muy cercanos. Y no eran 3 amigos. Eran cantidad de amigos. O sea, su casa estaba repleta. Pedro ni siquiera se imaginaría lo que iba a encontrar. ¿Se imagina? Versículo 25. Y cuando Pedro Simón entraba, Cornelio corrió a su encuentro y postrándose adoró. O sea, cayó a los pies de Pedro en señal, y esa posición es adoración. Pedro lo entendió muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Cornelio? Por la fama de Pedro, apóstol de Jesús, jefe de los apóstoles, hizo milagros, señales, hablaban del evangelio. Entonces, oiga, no todos los días está una persona así en nuestra casa. Entonces, tal vez fue una forma espontánea, honesta, de recibir al apóstol de Jesús. Pero Pedro lo entendió. Bueno, sí, pero no soy Dios. Eso es a Dios. Yo soy hombre como tú. O sea, entiendo tu respeto, asombro, admiración y afecto, pero no al punto de adoración. Interesante porque eso va en contra de ciertas prácticas católicas romanas en cuanto al papado. Al papa le besan la mano, el anillo, a los pies, ¿no? Porque dice es vicario de Cristo en la tierra. Bueno, si fuera así, cierto, ese concepto, aquí está la perfecta oportunidad para que Pedro diga, exactamente, está bien, acepto tu adoración, acepto tu forma de veneración a mí, Cornelio, porque yo soy el primer papa en la historia. No dijo eso. Fue el jefe de entre todos. Pero nunca, nadie tuvo, entre los apóstoles, nadie tuvo la idea de un papado como se enseña en el catolicismo romano. No, es totalmente una idea totalmente extraña. Ni se imaginaron eso. Así que esto contradice, refuta la posición teológica de los católicos en cuanto a cómo expresar su admiración con respecto a su papa. Pues si ellos quieren hacerlo, está bien, es su papa, pero no hacerlo como le hacen, porque eso pertenece solamente a Dios. Y es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿no? Dice, versículo 25, 26, Pedro levantándole, levántate, yo también soy hombre. O sea, decir, bueno, tú eres hombre, yo soy hombre, yo no merezco o se me tiene que dar esa clase de adoración o bienvenida. Eso le pertenece a Dios. Eso es lo primero que aclara Pedro. Y todos estaban mirando. Ok, había mucha gente ahí que estaba asombrada. Oiga, yo creo, aunque Lucas, recuerda, Lucas no estaba ahí tampoco, pero le cuenta después a Lucas. O sea, hay detalles que Lucas no va a poner. No sabemos si estaban parados, sentados. O sea, esos detalles no los pone Lucas. Pero obviamente, dice muchos. Bueno, había mucha gente. Y así como Cornelio estaba asombrado, muchos en la casa de Cornelio estuvieron asombrados de ver en persona a Pedro. Oiga, hasta yo tal vez asombrado, el apóstol principal de entre todos los apóstoles
que tiene la autoridad de Jesucristo. Visitar la casa de Cornelio, un gentil. Y todos eran gentiles. Tal vez los que le acompañaron, algún judío por ahí, pero en su mayoría gentiles. Una casa de gentiles, temerosos de Dios. Escucharon el evangelio. O sea, esta gente prácticamente era una iglesia. Y eso lo vamos a ver por qué. Versículo 27. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que habían ido allí. O sea, Pedro todavía estaba fuera de la casa. Cornelio sale corriendo, se posa a sus pies, pero le dice: levántate, yo soy hombre como tú. En ese momento entran a la casa. Cuando entra a la casa, ahora, la casa de Cornelio no era un cuartito chiquito, era una casa grande, para que abarque y albergue a cantidad de familiares y amigos. Por eso que cuando entra a la casa es como entrar a un salón inmenso. Y encontró a muchos que habían ido allí. O sea, yo creo que Pedro se asombró. Pero él se asombró porque no esperaba la cantidad de gente. Eran cantidad. Y les dijo, y ahí empieza, claro, ahora dice, y les dijo. Recuerde que en ese momento, Lucas está narrando lo principal. Él lo está poniendo lo que le dice. Los detalles no los pone. ¿Ok? Los detalles no los ponen. Pero creo yo que mucha gente se acercó a Pedro. O sea, no crean que estaban sentaditos mirando a la que entraba. Se acercaron a Pedro. Eso no dice Lucas, porque Pedro no le dijo eso a Lucas. O tal vez le dijo Pedro, Lucas dijo, no, voy a entrar directo al tema. El tema es que él vino a hablar. Pero ustedes saben que en la vida diaria, especialmente cuando entra una persona importante como Pedro, la gente no está callada, la gente se levanta. No, si a un estrella de fútbol cuando se acerca, no todo el mundo quiere autógrafo. Claro, a Pedro no le están pidiendo autógrafo, pero se quedaron sorprendidos de verlo. Y muchos se acercaron a él. Sí, yo creo eso, muchos se acercaron. Así como cuando Jesús caminaba y la gente se le acercaba y le seguía, es exactamente lo que pasó. Entonces dice en su discurso de introducción, porque él se presenta ante toda la gente de ahí, le dice, ustedes saben. Ahora, recuerdo otra cosa muy importante, porque eso tienen que saber. El discurso que pone aquí Lucas es lo que le dijo Pedro. Pedro lo pudo haber dicho más, pero recuerde, la memoria siempre se olvida cosas y detalles. Entonces lo que sabemos es solamente lo que puso Lucas aquí. ¿Ok? Hay otras cosas que él no lo puso. Pero lo que tenemos es lo que vamos a contar. Y dice así: ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje. Está en el versículo 8. Que dice las Américas: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios... Ahora, fíjese la conjunción de contraste. Pedro primero pone lo que la ley judía prohíbe. Buena introducción. Es buena introducción que hace Pedro, porque sabían que era el judío, y dice, bueno, estoy aquí con los gentiles, y todos sabían que un judío no se juntaba con gentiles. Entonces eso también causaba admiración, porque muchos tal vez dudaban, decían, tal vez no venga, es judío, somos gentiles, no va a venir. La ley judío de hebrea prohíbe que ellos se mezclen con nosotros, correcto. Por eso Pedro empieza diciendo, todos saben. Mire cómo dicen, todos saben. O sea, era conocido en Canaán en ese tiempo que los judíos no podían mezclarse con los gentiles, y los gentiles, bueno, eran rechazados por los judíos. Por eso que había también odio a los judíos, porque decían, bueno, esta gente se cree la mejor, que se cree la mejor. No, claro, no entendían. Pedro sabe que está con gentiles, y Pedro va directo al punto para que de ahí él pueda seguir adelante. Y dice, todos saben, y es verdad, todos saben, ¿no?, que a un varón judío, de acuerdo a la ley, no le es permitido asociarse con ningún extranjero, o sea, gentil, que no sea del pacto abrámico, porque no es de su propio linaje. ¿Se dan cuenta? O sea, judíos con judíos
gentiles con gentiles. Judíos con gentiles, no. No. Mala combinación. Por eso que los padres judíos eran muy estrictos con sus hijas, diciéndole que no te engañen, porque algunos gentiles, eso es cierto, que les gustaba una niña judía, se hacían pasar de judíos para casarse. Claro, una vez casados ya sabes que no soy judío, soy gentil. Entonces eran muy celosos en cuanto a mezclarse con los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro apunta y afirma una realidad social. No podemos asociarnos nosotros. Pero ahí pone la conjunción. Ahí está lo que viene después. Pero, conjunción de contraste. Pero Dios a mí, fíjese, empieza con Dios. A mí, lo hace personal. O sea, el mensaje que le va a decir no es que él se inventó, porque muchos dirían, bueno, y ese que está inventando, haciendo su propia religión. No, yo lo que voy a decir no viene de mí. Dios me reveló a mí. ¿Ok? Por si acaso, si hay algún judío por aquí que dice, mire que está, no, escuchen, yo no estoy aquí porque quiero estar aquí. No se enojen ni se ofendan, hermanos gentiles, pero quiero que se sepa la verdad. Dios me ha mostrado, ¿no? Me ha hecho ver que a nadie, judío o gentil, esclavo libre, bárbaro o griego, a nadie, ¿no?, se le llame impuro o inmundo. A nadie se le llame impuro o inmundo. Otra palabra es común. Común significa inmundo, ¿no? Una persona corriente, ¿no? Pues de ahí viene la palabra común y corriente. Una persona ordinaria. Sí, una persona ordinaria. Pero Dios le mostró eso a Pedro. Le dijo, ¿sabes qué? Ante mi vista, la raza humana es igual. Ahora, si Dios fue el autor de la ley mosaica y le está diciendo ahora que no piense así, bueno, ¿qué es lo que va a decir? Oiga, si el dueño está diciendo, ahí hace cambios, ya, yo no tengo nada que ver, el dueño cambió los términos. Ok, si él lo dice porque es el dueño, tengo que obedecer. Pero recuerde, cuando vinieron ellos, Pedro todavía estaba pensando. Y dice así: por esta causa vine con gusto, o sea, vine de buena voluntad al enviar ustedes por mí. Pero ahora les pregunto, ¿por qué me ha enviado a mí? Ahora, no es que él no sabía que Dios le hizo, sino él quería saber, en otras palabras, ¿qué quieren que les diga? O sea, ¿cuál es la razón? Oh, ya estoy aquí, Dios me trajo, ahora, ¿qué? Es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Entonces, 30 dice, Cornelio le dijo, mira, han pasado 4 días desde que ayuno. O sea, Cornelio era un oficial romano, pero ayunaba, seguía la costumbre ya hebrea, ¿no? Y estando oración en mi casa a las 3 de la tarde, ¿no?, que viene a ser la hora novena, la última hora de la oración judía. O sea, él seguía, mire, y no era judío, y él oraba las 3 veces al día. A la hora 3 de la tarde, al estar orando en mi casa, se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, ¿no? Ese es el versículo 30. Con ropa muy brillante. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, tus obras de caridad han sido recordadas ante Dios. Dios aceptó el sacrificio de Cornelio, aun cuando no era judío. Mira, ahí empieza ya el cambio de lo que habla Hebreos 8:30, ¿no? ¿Se acuerda? En Hebreos 8:13, que ya lo antiguo está desapareciendo y lo nuevo vino. O sea, en el nuevo pacto, cuando estaba orando, Dios recibe la oración de un gentil. No era ni siquiera del linaje de Abraham. Y eso es un gran cambio teológico dentro del pacto.
Dios acepta la oración de Cornelio y le dice, ¿sabes qué? Envía a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, el que se llama Pedro. He aquí se aloja en la casa de Simón, el curtidor, que está a la orilla del mar, y él vendrá a hablar contigo. O sea, le está diciendo, está confirmando a Pedro lo que el ángel le dijo a Pedro y también diciendo lo que la visión de Dios le dijo. O sea, en otras palabras, hay una sincronización. Pedro recibió el mensaje por visión, Cornelio recibió el mensaje por visión y ahora están confirmando las revelaciones que ambos tuvieron. Interesante. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso ya no existe hoy. ¿Okay? No quiero que alguien vaya a su casa y diga, ¿sabe qué, hermana? Yo recibí una revelación especial de Dios y Dios me dijo esto. No existe eso. De veras, no existe. Eso fue en ese tiempo. ¿Ok? Porque hay grupos que nacieron en Estados Unidos, porque de ahí nace el pentecostalismo, carismatismo, ¿no? Que ha ido a México, Centro y Sudamérica, en donde creen esas cosas. Creen visiones, creen sueños y realmente es una locura. Usted quiere conocer la sana doctrina, rechace eso porque no hay. ¿Ok? Usted se sigue llevando por sueños, realmente usted va a acabar muy mal, va a estar creyendo tal vez cosas que ni siquiera la Biblia enseña. ¿Ok? Pero esto solamente fue para Cornelio y Pedro. Dios revela a los dos y se encuentra. Y le dice así, ¿no? 33. De modo que de inmediato envié por ti, le dice Cornelio. Tú hiciste venir bien a mí, y he aquí que todos nosotros estamos ante ti y queremos escuchar todo lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. La iglesia en Cornelio, la iglesia gentil. ¿Por qué? Miren lo que dice miren los elementos que hay. De modo que de inmediato envié por ti, porque Dios le dijo, entra a mi apóstol. El apóstol le da el sello, ¿no? El sello de confirmación real, verdadero, ¿no? Oficial de que allí hay una iglesia. Y dice así, ¿no? Y he aquí todos nosotros, sus familiares y sus amigos íntimos, todos, era cantidad, eran más de 100 personas, eran cantidad. He aquí todos estamos delante de ti, y aquí está, porque digo de iglesia, dice, ante ti, y queremos escuchar todo lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. Pero mira lo que dice, y eso no dice la versión de la Peshitta, pero lo dice sí la Reina Valera y las Américas, por eso es muy bueno cotejar versiones. Dice las Américas, y tú has tenido de bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia, fíjese, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y Dios, ¿se acuerdan lo que Jesús dice? Cuando hay 2 o 3 yo estoy ahí. Esa es la iglesia. Esta es la iglesia en Cesarea. En la casa de Cornelio, Pedro va y predica. En la presencia de Dios. Era una iglesia. Y dice así, versículo 33. Y estamos para escuchar todo. Ese todo, ¿qué es? El Evangelio. Ese todo es el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Y cuál es ese mensaje? Es lo que viene del versículo 34 al siguiente, y lo vamos a ver la semana que viene, porque aquí ya hay una iglesia gentil que Dios lo aprueba. ¿Y cómo sabemos que lo aprueba? Porque están ante la presencia de Dios. O sea, ahí está demostrando Dios a los apóstoles judíos que no solamente es Dios de los judíos, sino también de todo aquel que invocara su nombre, sea de donde sea. Y eso es profético. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios no hace en el nuevo pacto acepción de personas. Ya el antiguo pacto pasó. Ya estos gentiles no tienen que hacer ninguna ceremonia ritual
No tienen que traer carnero, no tienen que traer novillo, no tienen que traer cabra, ni palomos, ni pichones. No derramamiento de sangre, sino creer en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Y que tu gracia y tu amor esté con nosotros siempre. Que este mensaje haya llegado a la mente y corazón de todos. Y que sigamos adorando, creciendo en conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.